Xiomara Castro asumió como primera presidenta en la historia de Honduras. Juramentó a los integrantes de su gabinete y reiteró su compromiso de luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado. A la posesión asistió la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela declaró improcedente el proceso con el que varios movimientos buscaban revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro. Los impulsores de la iniciativa pedirán la nulidad de la recolección de firmas después de que no se alcanzaran las necesarias para avanzar en el referendo. Estados Unidos reiteró su voluntad de responder contundentemente a Rusia si decide invadir Ucrania y volverá a llevar el tema al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esto después de que el Kremlin recibiera con poco optimismo las respuestas de la Casa Blanca y la OTAN sobre sus exigencias de seguridad. En France 24 estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Iniciamos en Honduras. Xiomara Castro se convirtió en la primera presidenta en la historia de esa nación centroamericana. La funcionaria juramentó a su gabinete y se comprometió a refundar Honduras luchando contra el narcotráfico y el crimen organizado. La presidenta recibe el país con un índice de pobreza del 70% en medio de denuncias de corrupción en el anterior gobierno y falta de transparencia de las instituciones, además de la inestabilidad política generada en los últimos días, luego de que se posesionaran en simultáneo dos juntas directivas del Parlamento. El Estado de Honduras ha sido hundido estos últimos 12 años y lo recibo en bancarrota. El país debe de saber qué hicieron con el dinero y dónde están los 20 millones de dólares que sacaron en préstamos. Mi gobierno no continuará la vorágine de saqueo que ha condenado a las generaciones de jóvenes a pagar la deuda que contrajeron a sus espaldas. En Venezuela, el Consejo Nacional Electoral declaró improcedente el proceso de revocatoria del mandato del presidente Nicolás Maduro, luego de que solo se recolectaran 42.421 firmas de las 4,2 millones necesarias. De igual forma, informó que ya no se aprobarán más solicitudes para tramitar otra revocatoria, pues la Constitución estipula un solo proceso por mandato. Uno de los movimientos promotores del revocatorio anunció que solicitará la nulidad del proceso de recolección de firmas. El Consejo Nacional Electoral declara improcedente la solicitud del referéndum revocatorio al mandato del presidente. Igualmente, el Consejo Nacional Electoral declara sin lugar una nueva solicitud de referéndum revocatorio contra el mandato del presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. En Argentina, cientos de personas salieron a las calles para exigirle al gobierno que omita el pago del próximo vencimiento de la deuda por 44.000 millones de dólares que tiene con el Fondo Monetario Internacional desde 2018. La administración de Alberto Fernández se enfrenta al pago este viernes de 730 millones de dólares y otros 365 millones de dólares el martes. El Ejecutivo lleva meses de negociaciones con el organismo, hasta el momento infructuosas, para reestructurar la millonaria obligación. Al menos 5 millones de personas cayeron en la pobreza extrema en América Latina en 2021. Esa es la conclusión del más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que indica que durante el segundo año de pandemia, alrededor de 86 millones de latinoamericanos sufrieron la extrema pobreza, la mayor cifra en 27 años. El organismo señaló que la recuperación económica de 2021 no fue suficiente para mitigar los profundos efectos sociales y laborales de la crisis sanitaria. La pandemia
ocasionó una salida contundente, sobre todo de las mujeres del mercado laboral. Creo que las mujeres y los jóvenes, como veremos más adelante, han sufrido las consecuencias más duras, porque una de dos, o no han encontrado empleo, o las mujeres que han tenido una salida contundente del mercado laboral, o bien han entrado a precariedad laboral con pérdida de ingresos, aumento en la sobrecarga del trabajo de cuidados. En otras noticias, los presidentes de Estados Unidos y Ucrania hablaron telefónicamente este jueves. Joe Biden reiteró a su homólogo Volodymyr Zelensky su voluntad de responder con contundencia si Rusia invade a Ucrania. Washington también convocó una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el próximo lunes para tratar la crisis. Esto ocurre después de que Rusia considerara que sus principales peticiones en materia de seguridad fueron ignoradas tanto por la Unión Americana como por la OTAN. Las exigencias de Moscú no han sido escuchadas por Washington y sus aliados. Ese fue el mensaje enviado por el jefe de la diplomacia rusa. Contiene una reacción que nos permite esperar que se inicie un diálogo serio, pero sobre las cuestiones secundarias. En cuanto a la cuestión principal, no hay ninguna reacción positiva en el documento. La cuestión principal es nuestro claro mensaje de que consideramos inaceptable una mayor expansión de la OTAN hacia el este y el despliegue de armas que pueden amenazar a la Federación Rusa. Ayer, Estados Unidos y la OTAN rechazaron, como era de esperarse, la principal demanda rusa, el fin de la política de ampliación de la Alianza Atlántica, una decisión bien recibida por Kiev. En otras palabras, Moscú quiere evitar a toda costa que su vecino se convierta en miembro del bloque algún día. Representantes rusos y ucranianos se reunieron el miércoles en París, unos debates con la mediación de Francia y Alemania. Ambas partes se comprometieron de nuevo a respetar el alto al fuego en la región del Donbass, pero no hubo otra clase de progreso. Se espera otro encuentro en febrero. La buena noticia es que los consejeros han acordado reunirse en Berlín dentro de 15 días, lo que significa que al menos durante las próximas 2 semanas es probable que Rusia se mantenga en la vía diplomática. Preocupado por una posible escalada militar, el gobierno de Joe Biden ha instado a sus ciudadanos a considerar salir de Ucrania ahora mismo y ha advertido que el oleoducto Nord Stream 2 entre Alemania y Rusia no avanzará de haber una invasión. En paralelo, un debate entre Emmanuel Macron y Vladimir Putin está previsto para este viernes. Cuando se cumplen 77 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau y en el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto, el presidente francés Emmanuel Macron instó a Francia a no repetir los errores del pasado. El discurso del mandatario se produjo mientras la alemana Margot Friedlander, superviviente del Holocausto, advirtió ante el Parlamento Europeo que el antisemitismo es un peligro para el mundo. No olvidar nunca a las víctimas del Holocausto ni repetir las atrocidades del pasado. Este fue el mensaje que lanzó el presidente francés Emmanuel Macron este jueves, Día Internacional de la Memoria del Holocausto. En un tuit, Macron se comprometió a no ceder nunca ante quienes intentan reescribir la historia. Esto siguió a un compromiso el jueves por la noche en un evento organizado por el Congreso Judío Europeo. La lucha que compartimos es una lucha esencial para la civilización europea y para Francia como nación y como república. Esta lucha, por desgracia, se ha convertido en una realidad una vez más, ya que se han levantado de nuevo vientos adversos y se han instalado ciertas ideas. El aniversario de la liberación de Auschwitz-Birkenau, el mayor campo de exterminio nazi por parte del Ejército Rojo en 1945, es la fecha elegida por la Unión Europea para el Día Internacional del Recuerdo del Holocausto. El jueves, ante el Parlamento Europeo en Bruselas, la alemana Margot Friedlander, superviviente del Holocausto, subrayó la importancia de mostrar la humanidad. Yo misma he tenido la experiencia de cómo la gente ha negado a otras personas esa humanidad. Esto no debe volver a ocurrir. Por eso ahora debemos estar atentos y no mirar hacia otro lado, como hicimos entonces. El odio, el racismo y el antisemitismo deben ser la última palabra de la historia. He tenido que ver con mis propios ojos y experiencia a dónde conduce esto. En 2022 se cumplen 77 años de la liberación del campo. Friedlander advirtió que el antisemitismo está aumentando, mientras que el presidente de la Comisión Europea prometió no cerrar los ojos a la historia. Es todo por el momento. A ustedes gracias por su sintonía. Quédense con nosotros que volvemos en breve aquí en France 24.